presentar a una persona que seguro que les va a llamar poderosamente la atención. Ella es Mónica Esgueva. Mónica, muy buenas tardes. Gracias. Mónica, vamos a repasar un poquito lo que es tu currículum para que la gente sepa también un poco lo que has hecho, cuál es tu trayectoria. Mónica es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Comercio Exterior, en Programación Neurolingüística y Coaching. Además, dentro de un rato va a dar una charla aquí mismo, pero no solo eso, porque además también tengo entendido que eres escritora. Sí. Has escrito un libro precisamente sobre la capacidad o la importancia que es ser felices, ¿no? Para todos los ámbitos de la vida, pero también para el empresarial. En todos los ámbitos, porque al final el propósito último que tenemos todos los seres humanos es ser felices. Y lo que nos pasa a veces es que nos confundimos con el camino para llegar a ser felices. Entonces sentí la necesidad de compartir un poco mi filosofía de vida para quien le pudiera ayudar. Tengo entendido que te gusta muchísimo viajar y que sobre todo tienes especial predilección por Asia, por el Tíbet. Allí has podido aprender mucho acerca de la meditación. ¿Es importante que estemos bien mentalmente para poder rendir en el trabajo? Fundamental. La base de todo está en la mente. Sobre todo somos mente y después todo lo demás. Si no sabemos cómo funcionamos, si no sabemos gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nada nos puede salir bien en la vida, es imposible. Allí, ¿qué cosas has aprendido? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues sobre todo yo estudio con los maestros tibetanos, los lamas tibetanos allí, y lo que más me han enseñado es justamente a ver cómo funciona la mente, cómo funcionamos por dentro, para podernos gestionar mejor y poder ayudar a otros a gestionarse, porque yo creo que lo que tenemos mucho es falta de autoconocimiento y por lo tanto hacemos cosas de una manera que hemos visto a nuestro alrededor, nos han inculcado desde pequeños. Y no significa que sea la mejor manera de hacer las cosas, ni tampoco de sacar nuestro máximo potencial. Y esto yo creo que es una pena porque tenemos un potencial enorme como seres humanos, pero nos quedamos en lo mediocre. En la ponencia que después vas a impartir, hablas o aseguras que el crecimiento de las vocaciones emprendedoras depende muchísimo de que los seres humanos crezcan en todos los aspectos que se puede hablar del ser humano, es decir, en el laboral, en el familiar, en el personal. ¿Por qué es tan importante para ti este concepto? Porque yo creo que tenemos una vida y es para vivirla a tope, y es para disfrutarla y es para aprovecharla. Y si no creemos en nosotros mismos y en esta capacidad de aprender al máximo, seguir creciendo siempre, al final nuestra vida es una repetición de días. No es cada día es diferente y cada día soy un poco mejor, sino que repetimos un día años, muchos años. Y para el emprendedor, especialmente importante, para todo el mundo, pero especialmente importante para el emprendedor, la valentía. El tener la valentía de creer en un sueño y llevarlo a la realidad. Y para eso hace falta tener un coraje y realmente una perseverancia y una fe en que nuestro proyecto merece la pena sacarlo al mundo, ¿no? Volviendo al tema de la felicidad, esta felicidad depende muchísimo también del tipo de trabajo que desempeñes y supongo que los emprendedores son los que más se han lanzado por esa vía. A lo mejor muchos han dejado un trabajo más seguros porque preferían centrar sus ilusiones en un proyecto que fuera propio. Claro, ¿no? Yo creo que esto pasa en muchos casos. Por una parte, el creer en su sueño, y desde aquí tenemos que animarles a que las personas crean en su pasión y que la lleven adelante, que no se dejen realmente desanimar por el entorno, por las dificultades, por la situación económica. Nunca es el mejor momento. Ahora mismo hay dificultades, sí, pero nunca es el mejor momento, y que si uno realmente cree en el proyecto, no hay que dejarlo, porque, como tú bien dices, esa es nuestra fuente de felicidad, llevarlo adelante. Siguiendo un poco con el tema de la motivación y de la felicidad, que me parece muy interesante, la semana pasada oía en las noticias que Alberto de Rosa, que es el gerente de Ribera Salud, de un grupo de hospitales de aquí, de la Comunidad Valenciana, decía que a pesar de la crisis, él no consideraba oportuno que a los trabajadores se les bajara el sueldo a pesar de esta crisis, porque eso hacía que estuvieran desmotivados y a la larga eso era una pérdida muchísimo mayor para la empresa. ¿Esta afirmación cómo la ves? Bueno, yo creo que la motivación de las personas y los trabajadores que están en una empresa no se debe solo al salario. El salario es, bueno, pues es la mayoría, y todos trabajamos para tener dinero también, pero no es lo que nos motiva en realidad. En realidad
hay muchas otras cosas que entran dentro de esa motivación. Cómo tratas a los empleados, no solo es el dinero que les das, cómo les tratas como personas o como recursos humanos, es muy diferente. ¿En qué condiciones están? ¿Cuánta flexibilidad tienen? ¿Qué clase de ambiente hay? Esto es mucho más importante que el salario en sí. El salario en sí no motiva. Nadie está motivado simplemente por un cheque. Sí, sí. Está motivado por otras cosas que hay detrás. Y esto se olvida mucho los empresarios y es importante tenerlo en cuenta. Se olvida a lo mejor de que los trabajadores al fin y al cabo son personas o seres emocionales, que al fin y al cabo es lo más importante de todo, ¿no? Donde está el quid de la cuestión. Somos seres emocionales y que hay que tratar a los trabajadores como personas en su conjunto, y que si esas personas están bien, si están más contentas, si están más felices en la empresa, son mucho más productivos y al final ganamos todos. Los métodos antiguos de aumentar la productividad han fracasado, se han quedado obsoletos. Hay que abrir la mente para ver más allá de lo que está ocurriendo realmente. Absolutamente, porque yo creo que las cosas se han hecho como se hacían antaño. Estamos en otra época, es otro momento realmente en la sociedad, en esta tierra, y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Antes realmente el jefe, por ser jefe, se respetaba la autoridad, mandaba. Ahora mismo no se trata así a las personas no hacen las cosas porque se lo mandas. Hacen el mínimo, pero si queremos que den el máximo, lo van a dar porque quieren darlo, no porque tú les vayas a obligar a darlo. ¿La crisis ha aumentado la infelicidad de las personas? Pues fíjate, yo no lo creo. No lo creo. Yo creo que ha sido más, en inglés tiene una expresión que se llama reality check, ¿no? Que es traer a las personas a la realidad. Antes, cuando uno estaba infeliz y tenía medios, comprabas algo para olvidarte de esa infelicidad y durante un rato se te olvidaba. Te olvidabas de que estabas insatisfecho. Lo que está pasando ahora es que ahora no podemos pagarnos cosas para olvidarnos de lo mal que estamos. Y la gente de repente se está empezando a abrir y a darse cuenta que hay otras cosas que son más importantes que el dinero. Mónica, ha sido un verdadero placer escucharte. Sin duda trataremos todos de ser más felices con tus consejos. Muchísimas gracias por atendernos y por cedernos un poco de tu tiempo. Gracias.